Muy buenas noches. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes una presentación denominada Futurología del Trabajo. Esta presentación básicamente obedece a investigaciones que hemos realizado respecto a qué es lo que vamos a enfrentar en un futuro. Es decir, cuáles serán los trabajos que van a prevalecer y fundamentados en las condiciones actuales. Y hay algo muy importante que hay que destacar acá, y es que esta investigación la hicimos antes de toda la situación que estamos viviendo actualmente, la pandemia. Y de una u otra forma nos calza a la perfección, donde vamos a hacer la correlación entre lo que estábamos planteando también y los efectos de la pandemia como tal en los medios laborales a nivel internacional y obviamente a nivel nacional. Espero que sea de utilidad y ojalá que la misma pueda ser referida y derivada a muchos profesionales, a mucha gente interesada en investigar y claramente los temas de la futurología, especialmente en los medios laborales. Ok, básicamente esta conferencia la hemos denominado la gestión de talento humano en tiempos de incertidumbre e inestabilidad del entorno. ¿Qué es lo que hablamos acá? Básicamente estamos hablando de la futurología del talento humano. Y dentro de esto, la primera pregunta que surge es si es posible saber qué nos depara el futuro. Y aquí hay algo fundamental. Desde que la futurología se tornó en una disciplina, los futurólogos dicen que sí. Es decir, los profesionales en futurología hacen sus proyecciones basadas en qué? En adelantos científicos actuales, en patrones sociales y migratorios, en ciencia especulativa, en estadística y probabilidad, en la historia y en patrones biológicos. Pero para eso es importante destacar desde la perspectiva de talento humano cuáles son las fases de recursos humanos. Y generalmente, como especialistas, explicamos básicamente 4 fases por las cuales ha pasado talento humano. ¿Cuáles son esas fases? La administrativa, la gestión, la desarrollo y la estratégica. Básicamente el enfoque que se maneja acá es que la administrativa, de una u otra forma, ¿verdad? Nos lleva a que lo que se requiere es mano de obra barata a un bajo precio. Mucha mano de obra barata a un bajo precio, y donde lo que va a prevalecer básicamente son las fórmulas salariales y las normas de castigo y recompensa en las organizaciones. A partir de esa fase, comenzamos a avanzar un poquito más. Ya la fase de gestión contempla la parte realmente de la importancia de la gente en las organizaciones. La fase de desarrollo ya incorpora la parte de productividad, ¿verdad? En la medida que tengamos gente motivada, gente satisfecha, hay una alta propensión a tener una mejor productividad. Y la parte estratégica, donde no solamente trabajamos la parte transaccional, sino toda la parte estratégica integrada a la estrategia empresarial. Y eso resulta fundamental. No obstante, también hemos sido reservados durante mucho tiempo y temerosos de hablar de una quinta fase, que es la famosa fase catalítica, la cual esta fase catalítica ofrece un panorama totalmente futurista y nos lleva a realizar una prognosis de lo que sucederá en un futuro respecto a las profesiones y trabajo que requieren las nuevas organizaciones. Es decir, y vean algo importante dentro de esto. Esto ya lo mencionábamos meses atrás, años atrás de la pandemia, de toda la revolución que iban a tener las organizaciones. Pero evidentemente la pandemia como tal viene de una u otra forma a transformarnos y a cambiarnos drásticamente, de forma tal que organizaciones que en algún momento decían eso no se puede, una vez que entran a la pandemia dicen sí se puede. Llamémosle, pongamos ejemplos claros, las universidades cuando decían no, aquí no vamos a dar clases virtuales. La pandemia nos lleva a eso. Organizaciones que dijeran, aquí no vamos a hacer teletrabajo, la pandemia nos lleva a eso. Pero son cosas que hay que analizar porque también tenemos que ser conscientes
de que, por ejemplo, en el caso del teletrabajo, por la misma situación, inmediatamente tomamos la decisión, pero no estábamos preparados categóricamente. La gente, o hay mucha gente, que pierde la concepción clara de lo que es teletrabajo. Y para hacer teletrabajo debe haber condiciones estructurales, de protocolos, de normas, de lineamientos. Y hay gente que piensa que el teletrabajo es estar en su casa, hacer una función en cierto tiempo, 1 hora, 2 horas, y que el resto del tiempo pueden utilizarlo en su beneficio para ir al supermercado, para hacer sus cosas personales, y eso no es teletrabajo. Entonces, ¿qué es lo que hemos generado acá? Una situación entre teletrabajo y también administración por objetivos. Que recuerden, administración por objetivos, estamos hablando básicamente que hace 50, 40 años se utilizaba en nuestras organizaciones. Era el principio fundamental de la organización trabajar bajo ese modelo. Ok, todo esto nos ha llevado a pensar en dos elementos fundamentales, que es cambio y velocidad. Todo lo que suceda mañana es el resultado de la creatividad de hoy. Y por eso es importante que la base, el fundamento, el sustento del día de hoy sea un sustento consolidado, fuerte, arraigado, para que lo que venga de mañana sea realmente favorable. Sea realmente favorable. Y en este sentido, el cambio y la velocidad con que se produce demanda cada vez mayor creatividad, más innovación, más valentía y más entusiasmo. Y vean qué interesante dentro de todo esto. El 40% de la lista de Fortune 500 no existirán en 10 años. No existirán en 10 años. Y uno dice, ¿pero qué es lo que sucede? Bueno, precisamente porque el mundo cambia, ¿verdad? Los medios empresariales cambian, se modifican, ¿verdad? Y la realidad del mundo empresarial es que el cambio es tan acelerado que si no eres disruptor, serás disrupcionado. Adaptarse a las transformaciones sociales ayudará a que su organización pueda abrazar a las irrupciones tecnológicas y cómo ver el futuro como una oportunidad y no como una amenaza. Muchas veces le tenemos miedo al futuro. ¿Por qué? Porque el futuro nos genera de una u otra forma incertidumbre. El pasado ya lo conocemos, ¿verdad? Estamos viviendo el presente, entonces hay un conocimiento claro de lo que estamos viviendo. Pero la pregunta es, ¿el futuro cómo será? ¿Verdad? ¿Cómo será ese futuro? Y por eso algunos lo ven como amenaza. Sin embargo, acá es, prepárese para el futuro. Véalo como una gran oportunidad y saldrá ganancioso. Si al cambio tecnológico le agregamos el cambio cultural dentro de las organizaciones, evidentemente el presente será un espacio extraordinario para potenciar el progreso y abrazarlo sin temor. Y eso que nos dice, sencillamente es que debemos tomar en cuenta todo lo que es el factor humano, el factor capital intelectual, ¿sí? Y saber de que hay un medio cultural dentro de esas organizaciones, increíblemente, que podemos administrar, podemos guiar. ¿Para qué? Para obtener mejores resultados. Y eso nos dice que el mundo a menudo es cruel con los talentos nuevos y las nuevas creaciones. Y eso todos los hemos vivido. Algunos que ya rayamos canas, vimos esa parte en que éramos jóvenes y considerábamos de que el mundo era cruel con nosotros. Pero conforme fuimos avanzando en nuestro desarrollo profesional, vimos que ya nuestro talento lo podemos utilizar en las organizaciones. Y aquí viene la combinación de las diferentes generaciones. Recordemos que tenemos una generación NET que nace después del año 94, es decir, todas las personas que tengan 24 o 23 años hacia abajo son generación NET. Después tenemos la generación Millennials, tenemos la generación X y tenemos la generación Baby Boomers. Precisamente, y antes de la generación Baby Boomer teníamos la generación silenciosa. Pero hoy en día en nuestro medio empresarial prácticamente podemos afirmar que tenemos Baby Boomer, generación X, generación Millennials y generación NET.
todos con pensamientos, con comportamientos totalmente diferentes. Y ahí es donde viene la ciencia de la buena gerencia, la toma de decisiones. Saber cómo combinamos todos esos talentos en beneficio de la organización. Y vean dentro de esto qué importante y qué interesante. En 1965 vivía en el planeta menos de la mitad de la gente que hoy. Una fracción pequeña de la población mundial tenía televisión, teléfono fijo, y obviamente no existía la telefonía celular ni la internet. Mucha gente se preguntaba realmente si ya habíamos descubierto todo. Y había gente que respondía que sí. Pero sin embargo estábamos precisamente al principio de los descubrimientos más extraordinarios de la humanidad. Vean aquí un ejemplo donde estamos presentando estos 3 fotografías y vemos ahí prácticamente 3 escenarios de trabajo. Un escenario donde tenemos telefonistas, otro escenario donde tenemos cintas, quien administraba las cintas de información, los cintotecarios. Y posteriormente vemos al telegrafista, actividades que el día de hoy ya no existen. No, prácticamente no se conocen, son un recuerdo. Y ese es el principio que las profesiones, los trabajos, los oficios van cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llama transformación digital, tenemos algo que se llama tecnologías, ¿verdad? Y en ese sentido debemos estar claros para estar debidamente actualizados. Estamos en una autopista tecnológica que todos los días cambia y eso es fundamental, que la organización lo entienda, pero sobre todo que la gente lo entienda. Nos hemos dedicado a hacer reingenierías empresariales extraordinarias, pero no hacemos tal vez la reingeniería más importante. ¿Y cuál es esa reingeniería? La reingeniería mental. Debemos hacer reingeniería mental a nuestra gente. A veces nos encontramos que dentro de nuestras organizaciones incorporamos, por ejemplo, tecnologías de avanzada, pero la gente, a pesar de que está esa tecnología, sigue haciendo las cosas como en el pasado. ¿Por qué? Porque simplemente dice, ah, no, es que yo no comprendo eso, no me interesa eso, eso es engorroso, eso es un fastidio. No, eso simplemente se llama temor al cambio tecnológico. El mismo cambio acelerado al que estamos expuestos hoy va a acelerarse aún más. Y yo siempre he destacado algo importante y es la velocidad del cambio. Parece como ciencia ficción, pero hablo de que antes la velocidad del cambio era más lenta, hoy es más acelerada y mañana va a ser mucho más acelerada. Y así, al igual que nos sucede hoy con respecto cuando vimos esas fotografías de 1965 y pensamos en la cantidad de personas en 1965 y pensábamos que vivíamos en una sociedad sumamente tranquila, desacelerada, etcétera, ¿verdad? Dentro de unos años, ¿sí? Hacer una mirada retrospectiva, la velocidad a la que suceden las cosas, hoy nos parecería totalmente calmo. Vean qué interesante. Prepararnos para el futuro empieza por conocer y entender, aún de manera no técnica, los cambios científicos y tecnológicos que están ocurriendo hoy. El desafío es comprender mejor el presente para así lograr imaginar el futuro. Pero entender es solo el inicio. Es solamente el inicio. Necesitamos desarrollar nuestras habilidades, habilidades diferentes y actitudes hacia el cambio. Debemos que comprender de que somos parte del cambio, de que debemos aceptar el cambio. Debemos transformarnos al igual que el cambio se transforma. De ello dependerá que podamos tomar hoy las decisiones correctas que nos conduzcan a un mañana ¿qué? A un mañana promisorio, a un mañana deseable. La velocidad del cambio en nuestros días es asunto de preocupación no solo filosófica, sino también social. El cambio junto con sus promesas trae incertidumbre y dudas. Y ya lo mencionamos, dudas. Y conforme vamos pasando las etapas, ¿verdad? Hacia etapas de madurez, evidentemente vamos a generar más incertidumbre y se nos van a presentar más dudas. ¿Por qué? Por el desconocimiento que vamos entrando y porque también vamos entrando en un camino de obsolescencia. Jamás yo podría
pretender competir tecnológicamente con un muchacho de la universidad de 20, 25 años. Evidentemente, ¿por qué? Porque él de una u otra forma se incorporó a esa autopista y está totalmente actualizado. Pero vendrán los cambios si él pasará a la madurez, ¿verdad? Profesional, cumplirá su edad adulta, ¿sí? Y vendrán otros muchachos que evidentemente van a dominar más tecnologías que el ejemplo de este profesional joven que estoy mencionando. Los cambios tecnológicos, los geopolíticos, los sociales, los demográficos que estamos viviendo, están configurando un nuevo perfil de trabajador, de un trabajador que tendrá que adaptarse a este nuevo entorno. ¿Y qué significa eso? Que tiene que adquirir y aprender una serie de habilidades que son un requisito casi fundamental para desempeñarse en cualquier empresa. Los factores tecnológicos y sociodemográficos de una u otra forma vienen a determinar ese perfil profesional del futuro. ¿Y cuáles serían esos factores tecnológicos y sociodemográficos que venimos mencionando? El avance de la esperanza de vida, los dispositivos y sistemas inteligentes. Pasamos del Big Data al Megadata, un nuevo ecosistema de medios de comunicación, la presencia de organizaciones superestructuradas, la construcción de un mundo globalmente conectado. Es decir, las fronteras están, pero desde el punto de vista de comunicación, de conexión, de negocios, prácticamente no existen fronteras. Y eso es prácticamente es donde nace el concepto de globalización. ¿Cuáles son las destrezas y habilidades para ser competitivos en el mercado laboral? Según muchos expertos, el año 2020 marcará un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión, antes de la pandemia, ya estaba diseñado. Pero la pandemia viene a acelerar aún más este cambio, este punto de inflexión, perdón. ¿En qué? En el desarrollo de las tecnologías, provocando cambios en el mundo laboral y más concretamente del perfil del trabajador, que se deberá adaptar al nuevo entorno y aprender diferentes habilidades. Surge una pregunta aquí muy sencilla. Antes de la pandemia, muchos de los que observamos, escuchamos esta presentación, no hacíamos reuniones virtuales. Algunos sí las hacíamos, otros no. Pero resulta que la pandemia nos obliga a hacer teletrabajo, a hacer reuniones virtuales. ¿Y cuántas herramientas de reunión o de conferencias virtuales han aparecido? Docenas. Y eso significa que si queremos hacer negocio, prácticamente tenemos que conocer todas esas opciones. Porque muchas veces una empresa dice, si yo hago la reunión para escuchar lo que usted me está ofreciendo, pero lo hago en mi plataforma. Y puede ser que sea una plataforma que uno nunca haya escuchado. Y por eso requerimos esas habilidades y una adaptabilidad y una capacidad de cambio extraordinaria. Si no, simplemente vamos a dejar de ser competitivos. Vamos a entrar en desventajas competitivas. El nuevo mercado de trabajo exige reinventarse para no quedar fuera del mismo, lo cual debemos hacer mediante la formación para conseguir las competencias técnicas que requieran nuestro puesto de trabajo. Pero aquí surge algo fundamental, que debemos reinventarnos en lo personal. ¿En qué? En aquellas habilidades que son requeridas por las organizaciones en los nuevos modelos de trabajo. Y lamentablemente, el cambio per se ya estaba sacando a mucha gente del mercado laboral, pero la pandemia viene a acelerar, ¿verdad? Viene a acelerar ese proceso y mucha gente simplemente no pudo y no podrá adaptarse
a las exigencias del entorno. Entonces, ¿cuáles son las destrezas y habilidades para ser competitivos en el mercado laboral? Dentro de 5 años, el 35% de las habilidades que se consideran importantes en la fuerza laboral de hoy habrán cambiado. Nuestras habilidades y capacidades se están quedando obsoletas de acuerdo a las nuevas exigencias del mercado laboral, de acuerdo a este nuevo entorno, de acuerdo ¿a qué? A una nueva normalidad compleja, sí, muy compleja, que dirán que cuando se logre obtener la vacuna todo va a volver a la normalidad. No, serán condiciones muy diferentes. Estos meses de pandemia nos han cambiado. Ya somos diferentes y tenemos que comprender eso. Y esa diferencia marca que requiramos necesariamente nuevas habilidades. ¿Cuáles son las nuevas competencias que se requieren? Competencias como creación de sentido, inteligencia social, pensamiento nuevo y adaptativo. Cuando hablo de reingeniería mental, me refiero a eso. Pensamiento nuevo y adaptativo. Competencias estructurales. Pensamiento computacional. Es decir, hay una palabra de moda que venimos hablando ya hace 10 años. Transformación digital. Alfabetización de los nuevos medios. Transdisciplinariedad y interculturalidad. Pensamiento de diseño. Gestión de la carga cognitiva. Colaboración virtual. Todo lo que habíamos hecho, o muchas de las cosas que veníamos haciendo, ya quedaron obsoletas. Les pongo un ejemplo, trabajo en equipo que hemos insistido tanto. Ahora la forma de desarrollar trabajo en equipo cambia considerablemente. Hay que enfocarse en los equipos geográficamente dispersos. Ya no podemos practicar por el momento la abrazoterapia. ¿Y eso qué nos dice? Que se requieren nuevos paradigmas en gestión de talento humano, en cultura organizacional, pensamiento y capacidad intelectual, manejar diferentes disciplinas. Eso es importante, estar informado. La ignorancia es imprudente y a veces encontramos gente, personas, profesionales que hablan sin conocimiento. Hablan simplemente de lo que creen, pero no necesariamente es lo correcto. Y vienen otras habilidades que son fundamentales y ustedes pueden decir, es que hace mucho existen y hace mucho las tenemos. Pero hemos venido determinando que debemos trabajarlas mucho. ¿Como cuáles? Toma de decisiones, orientación al servicio. El que no esté orientado al servicio, el que no dé calidad va a desaparecer. La calidad fue ventaja competitiva en el pasado. Hoy es el precio para estar en el mercado. La capacidad de negociación. Es decir, todo gerente, todo profesional debe ser un excelente negociador si quiere obtener buenos resultados. Es que el poder per se es muy sencillo mientras usted lo tiene. Porque usted dice, esto se hace así porque yo mando. Pero cuando usted no tiene ese poder, ¿cuál es la habilidad que debe desarrollar? Su capacidad de negociación. Los nuevos modelos de trabajo buscan trabajadores que sean capaces de adaptarse a diferentes proyectos en diferentes organizaciones. Y esto exige que tengamos estas capacidades transversales en las que estamos hablando o de las que estamos hablando para poder adaptarnos a cada proyecto y a cada organización. Las organizaciones todos los días deben cambiar, deben adaptarse. Lo que sucede es que lamentablemente muchas veces la organización entra en un estado congelado, en una zona de confort, donde lo que ha hecho años atrás lo viene repitiendo.
Es decir, el presupuesto medio lo modifica, pero la base de los años anteriores es la misma. Y vean si esto es contundente, que muchas veces ante los cambios que se dan, se estructuran nuevos planes estratégicos con nuevos presupuestos, pero la estructura sigue siendo la misma. Y uno dice, no, aquí no calza. Nunca hubo entre planificación estratégica, presupuesto, ¿sí?, estructura, nunca hubo trazabilidad. Y es uno de los grandes retos que debemos tener, que haya trazabilidad en todo eso. Aquí hay algo fundamental, que los departamentos de talento humano tienen la oportunidad de añadir valor estratégico importante en la predicción de las habilidades que serán necesarias, y eso les va a permitir cambiar los cambios, planificar, perdón, los cambios del futuro, y los trabajadores tienen la responsabilidad y la obligación de adquirir las nuevas habilidades que las organizaciones van a demandar para no quedar fuera del mercado laboral. Y es por eso que nos debemos replantear nuevos modelos. El trabajador que no se adapta, el trabajador que no adquiera las nuevas habilidades, lamentablemente no puede estar en esta organización. Es lamentable que muchos trabajadores lo único que están esperando, ¿sí?, es que en qué fecha se van a pensionar. Recientemente un trabajador me decía, José Alberto, yo tengo 25 años de trabajar en esta empresa, pero ya me quedan solamente 17 para pensionarme. ¿Cómo usted va a estar pensando en pensionarse si le quedan 17 años? Ese trabajador es altamente probable que ya esté obsoleto, que no aprenda. Entonces debemos aprender a desaprender y aprender nuevas cosas. ¿Basados en qué? En las transformaciones, que muchas de ellas están marcadas en transformaciones digitales, tecnológicas. Se futuriza que el 85% de empleos que habrá en el 2030 no existen en la actualidad, y todas las organizaciones para entonces serán tecnológicas, y como tales, las empresas deben empezar a pensar ya en cómo proteger su infraestructura y su capital humano. Vea que ya hablamos de capital intelectual. El valor de una empresa en el 2030 va a estar dado por su capital intelectual. Entre mejor preparado esté ese capital intelectual, entre más habilidades, más conocimientos tenga, mayor valor para la empresa. Y es por eso que las empresas no deben apostarle a la mano de obra barata. Porque la mano de obra barata perdió su capacidad de crear para las organizaciones. Para el año 2030, la dependencia de los humanos de la tecnología se convertirá en una auténtica relación. Es decir, aportando habilidades como creatividad, pasión y una actitud emprendedora. Vea que hablamos de un concepto emprendedor, perdón. Porque siempre lo hemos relacionado con generación de empresas. Pero va más allá este concepto, en donde las grandes empresas necesitan gente con habilidades emprendedoras. ¿Para qué? Para que sean de una u otra forma los puntas de lanza de los programas, de los proyectos. Una organización dentro del esquema planificación estratégica tiene programas y tiene proyectos. Los programas es lo que hace cotidianamente. Los proyectos es lo que le permite dar sostenibilidad a la organización, crecimiento y desarrollo. ¿Y eso quiénes los desarrollan? Los emprendedores. Esto se alineará con la capacidad de las máquinas de aportar velocidad, automatización y eficiencia. Y la productividad, un concepto que debe estar claro en nuestras organizaciones. La productividad resultante permitirá nuevas oportunidades dentro de las industrias y los roles. Evidentemente, la tecnología no va a reemplazar a los trabajadores,
Pero el proceso de encontrar trabajo va a cambiar drásticamente. El trabajo dejará de ser un lugar para convertirse en una serie de tareas. Las tecnologías de aprendizaje automático harán que las habilidades y las competencias de los individuos puedan ser consultadas y las organizaciones buscarán al mejor talento para tareas diferenciadas. La decisión es suya. ¿Qué quiere? ¿Polifuncionalidad o especialización? Los dos son fundamentales en los medios empresariales. Pero usted debe estar claro, debe tener mapeado eso. El reclutamiento de trabajadores se realizará mediante el uso de tecnologías avanzadas de establecimiento de contactos basada en datos. Las organizaciones podrán encontrar y emplear talentos de todo el mundo. Y eso es precisamente la virtualidad. Asimismo, la gente aprenderá continuamente, ya que el ritmo de cambio será tan rápido que se crearán nuevas industrias y que se requieren nuevas habilidades para sobrevivir. Entonces aquí viene el dilema, ¿cómo enfrentar la incertidumbre? Hoy en día la disrupción digital está rediseñando todo tipo de industrias. Por primera vez en la historia moderna, los líderes globales no pueden predecir cómo van a evolucionar sus negocios. Es decir, hay mucha incertidumbre. Evidentemente lo que hablamos, hay temor de qué es lo que va a pasar. ¿Cuál es el problema que nos enfrentamos? Es fundamental centrarse en lo que podría ser la nueva relación entre tecnología y personas. ¿Y cómo podemos prepararnos para afrontar esta situación? Si participamos en la tarea de empoderar las asociaciones hombre-máquina, máquina-hombre, para tener éxito, su impacto en la sociedad definitivamente nos va a enriquecer a todos. Basado en todo esto, nos preguntamos, ¿cuáles son los trabajos del futuro? Y vean qué interesante, cuando pensamos en el pasado, comprendemos de que muchos cargos, muchos oficios han desaparecido y posiblemente ni nos hemos dado cuenta. Tal vez no nos ha afectado. Lo que sí estoy seguro es que de aquí en adelante sí nos va a afectar, porque la velocidad del cambio es mucho más acelerada. Se estima que para el futuro se requerirán al menos 250 trabajos totalmente nuevos. Esto debido a los cambios vertiginosos que estamos viviendo en el futuro. Y si a eso le agregamos un ingrediente denominado pandemia, con mucho más razón. No hay duda que la velocidad del cambio está llegando a límites impensables. Basado en eso, dentro de esa lista de 250 a 300 trabajos en un futuro, quise ponerles acá algunos. Y les estoy poniendo lo de los nombres más conocidos. Y muchos de estos ya los estamos desarrollando. ¿Qué es lo que tenemos? Que comprender esto. No podemos seguir en la zona de confort. Debemos comprender los cambios acelerados. Lamentablemente, en muchas empresas, el modelo de empresa es de que los trabajadores cumplan 40 años y se pensionen ahí. Eso ha generado estabilidad. Pero les puedo afirmar que ha generado mucha pérdida. ¿Mucha pérdida a qué? A la creación de conocimiento. Una persona que está en una empresa 20, 25 años entra en la zona de confort, entra en rutinas y todo lo va a seguir haciendo igual, lamentablemente. Pero si despertamos el modelo, si rompemos el paradigma
y vamos preparando continuamente a la gente, vamos a tener una verdadera creación de valor. Dentro de estos trabajos podemos ver cosechadores de agua atmosférica, controladores de la fuerza de la naturaleza, managers de contención del miedo, teóricos, filósofos y éticos de la privacidad, ojeadores de oportunidades, técnicos en cuantificación de datos de salud. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a poder prever enfermedades. ¿Sí? Vamos a optimizar nuestra vida. Vamos a anticipar problemas. Vamos a ir a un enfoque hacia mejor calidad de vida. Vamos a ir hacia un modelo de volver a la familia. Vamos a tener analizadores de eficiencias, cuantificadores de habilidades, optimizadores de biodesechos, optimizadores del tráfico de drones, ingenieros de automatización, minimizadores de crítica. En momentos de pandemia, donde todo el mundo es experto, donde todo el mundo emite criterios, donde alguien dice algo y le entran con el mazo, los minimizadores de la crítica resultan fundamentales. Auditores de estilo de vida, consultores de eficiencia. Recordemos que la productividad es el gran objetivo de las organizaciones. Bueno, hay tres grandes objetivos: productividad, crecimiento individual y satisfacción laboral. ¿Pero qué es productividad? En la productividad convergen tres elementos: eficiencia, eficacia y calidad. Y muchas veces algunas profesionales y algunas empresas piensan que producción es igual que productividad y están totalmente equivocados. Especialista en la configuración de redes para propietarios, especialista en recuperación de hurtos, inversores semillas, capital semilla, capital de riesgo. ¿Para qué? Para nuevas ideas, nuevos prototipos. Apostémosle a los genios de las universidades. Las universidades tienen estudiantes que son genios, siempre sacan proyectos y esos proyectos quedan archivados. ¿Por qué quedan archivados? Porque no hemos tenido la capacidad de decir, presenten. ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuánto vale su proyecto? ¿Cuánto podemos arriesgar? Planificadores de entornos, diseñadores de experiencia de viajes sin conductor, ingenieros de sistemas operativos sin conductor, tripulación de emergencia para cuando las cosas vayan mal. Vean que les estoy incorporando 21 de 250, 300. Algunos de esos ya están. Sin embargo, muchos gerentes y muchas empresas hoy en día no tienen la más mínima noción de eso. Entonces, ¿cuál es la reflexión final? Una pandemia que cambió al mundo. Una pandemia que nos cambió, que cambió a nuestras familias, que cambió a nuestras sociedades. Una pandemia que ha dejado una crisis económica inimaginable, en donde unos pocos se hicieron millonarios y muchísimos se hicieron más pobres. Eso nos lleva a la reflexión final. La velocidad del cambio nos ha ganado y es claro que el mundo siempre ha venido cambiando, pero lamentablemente muchos no cambian y por eso desaparecen. La única forma de ser competitivo es adaptándose al cambio y preparándonos para un futuro totalmente incierto. Sabemos qué sucedió, sabemos qué pasó hoy, pero no sabemos qué vendrá mañana. Sin embargo, está en nuestro actuar el tomar decisiones basadas en las demandas del futuro. Debemos retomar la ciencia, la futurología.
¿Y qué es la ciencia de la futurología? Es decir, cómo van a estar nuestras organizaciones el mañana, nuestras empresas, nuestras sociedades. Y eso nos permitirá mejores procesos de planificación. Y vean algo interesante dentro de todo esto. Evidentemente las 4 generaciones son fundamentales. Pero hay una generación que quiero hacer hincapié. Los jóvenes profesionales, millennials, en conjunto con los NET, son la esperanza. Y valga destacar que son la generación más inteligente de la historia de la humanidad. Razón por la cual deben ser conscientes del nuevo orden económico tecnológico mundial y aprovechar ese talento que tienen para vivir, para sobrevivir en un mundo catalítico. Me hubiera gustado, estoy muy orgulloso de mi generación, me hubiera gustado pertenecer a esta generación de millennials, los más inteligentes de la historia de la humanidad. Pero la inteligencia no basta para salir adelante. Lo más importante es la disciplina. Disciplina más inteligencia, resultados extraordinarios. Entonces, de una u otra forma, ¿qué nos plantea esto? Un entorno de incertidumbre, un entorno que viene cambiando vertiginosamente y donde nos exige una preparación diferente. Nos exige cambiar, romper paradigmas. Y nos exige una sociedad más solidaria, más comprometida, más equilibrada. O aquí ganamos todos o todos perdemos. Las nuevas generaciones están en la obligación de construir un mundo mejor, ya que las anteriores, la mía y otros más atrás, hemos estado a punto de destruirla o destruirlo. Requerimos un mundo mejor, lleno de oportunidades. Lo podemos hacer, pero para eso necesitamos todo el talento de los jóvenes profesionales y que tomen en cuenta a la gente con experiencia. Ustedes tienen el conocimiento, pero el conocimiento es fundamental si lo unimos a la experiencia. La experiencia es ese pasado que les dice, tengan cuidado con esto, no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Cualquier duda, consulta, estoy para servirles. José Alberto Carpio Solano. Mi correo electrónico es unesacr@yahoo.com. Que sea de provecho esta presentación. Gracias.